Muy buenas noches y bienvenidos a una noche más a Objetivo Noticias. Hoy tenemos el placer de entrevistar al secretario del Partido Socialista de Cartagena, Manolo Torres, que está con nosotros por primera vez en este plató. Así que un fuerte aplauso, Manolo. Bienvenido al plató de Objetivo Noticias. Muchas gracias. ¿Qué tal? Nada, muy bien. ¿La primera vez que estás en este plató? Sí, la verdad es que sí, la verdad es que es un plató bastante impresionante. ¿Te gusta, no? Sí, además es algo que en Cartagena no hay y te felicito por la iniciativa. Nada, muchas gracias. Vamos a intentar hacerte una entrevista lo más amena posible. Vamos a conocerte tu lado político, tu amor por la política y también vamos a conocerte un poquito más como persona, que nos interesa también ver ese lado más cercano tuyo. Muy bien. Bienvenido. Nada. Buenas noches, Manolo Torres. Bienvenido al plató de Objetivo Noticias. La primera pregunta que queremos hacerte en esta noche es ¿cómo nace tu pasión por la política y qué te hace adentrarte en este mundo de la política? Bueno, la política, yo recuerdo, el primer recuerdo que tengo político fueron las elecciones en el 2003. No me acuerdo, o sea, yo tengo 39 años, soy todavía un chaval. Y me acuerdo perfectamente, ¿no?, el cómo en el año 95, perdón, en el año 95, como en mi agrupación, en la agrupación de Santa Lucía, pues los viejos del lugar, ¿no?, la militancia antigua del partido, pues lloraban, ¿no?, al ver cuando perdió Felipe González las elecciones. Ese recuerdo lo tengo yo ahí marcado, ¿no? Era una casa antigua de Santa Lucía, donde teníamos nuestra agrupación, la Casa del Pueblo, y en la cocina de esa casa, donde estaba la televisión, pues me acuerdo 4 o 5 personas que, por desgracia, deben estar, que eran los socialistas, ¿no?, de la época, de los que sufrieron el franquismo y luego vivieron esa transformación en nuestro país, como fue la época de la transición, y que realmente, pues, ese es mi pequeño, ¿no?, mi primer recuerdo como político, ¿no?, y lo tengo ahí guardado y cuando me acuerdo me emociona porque al final miras para atrás y lo que hemos podido conseguir y lo que seguimos trabajando y es lo que hay. Ese fue el primer sentimiento que tuviste que te acercó a la política. Sí, bueno, al final la política, mi padre es de toda la vida, es un histórico del Partido Socialista, no solo en Cartagena, sino en la región, y desde bien chico pues me ha inculcado los valores del Partido Socialista y de mejorar la sociedad que te rodea, porque al final las pequeñas cosas son lo que mueve el mundo y también ayuda a mejorar la vida de la gente. Claro, porque tengo entendido que estudiaste actividad física y deporte. Sí, aunque no lo parezca. Bueno, yo en mi caso igual, pero no estudié. Entonces, bueno, te hizo cambiar el rumbo. Además, eres empresario, representas varios negocios de hostelería, ¿no? Ahora mismo no lo soy porque me dedico en exclusiva al cargo de portavoz y concejal del Ayuntamiento de Cartagena, pero sí, en mi trayectoria profesional, digamos, ahora mi hermano es el que lleva el negocio, que más pasa un poco como a Santiago, ¿no?, que es youtuber. Mi hermano también tiene muchos seguidores en las redes sociales y con Santiago muchas veces porque coinciden allí y alguna vez que hemos coincidido, ¿no?, pues se ríen porque es verdad que como Thiago también es un... ¿Se puede decir el restaurante? Sí, Marisquería La Marina, claro. Ah, Marisquería La Marina, perfecto. Eres de toda la vida de la barriada de Santa Lucía. Allí te has criado, has crecido. ¿Y qué tal? ¿Qué nos puedes contar de esa niñez en el barrio? Muchas veces, que sé que está Jesús Jiménez Gallo en este plató, me río mucho con él porque no hay nada más cartagenero que ser de Santa Lucía. O sea, a mí cuando ellos reparten esos carnets de cartageneristas, yo siempre me río porque si hay algo en el ADN de Cartagena es Santa Lucía, ¿no? Mi abuelo era Paco el del Pinacho y al final yo soy de toda la vida, ¿no? Y es donde me he criado, donde vivo y donde espero criar a mis hijos y a mi hija. Sí, eso te iba a decir que además de tu vocación por la política y político y haber sido empresario también, eres papá de 3 niños. Exacto. ¿Verdad? Lidia, Manuel y de Marcos. Lidia, Manuel y Marcos. Mario. ¿Y cómo es el tiempo, la política, la familia? Bueno, compaginar es complicado. O sea, es muy complicado porque al final, cuando te dedicas a la política, el tiempo pasa a un segundo plano. Pero es verdad que sí que intento disfrutarlo lo máximo posible cuando puedo, porque intento sacar tiempo donde no lo haya, porque no hay que
la familia es algo muy importante. Lo más importante. A pesar de nuestras responsabilidades, ¿no? Sin descuidar nuestras responsabilidades, como tampoco hay que descuidarlas. Y entonces, pues bueno, los ratos libres que puedo y el trabajo me lo permite, pues disfruto de ellos, disfruto de su compañía y por supuesto de verlos crecer, que es lo que más te llena. Son pequeñitos todavía. Y bueno, Lidia tiene 9 años y los mellizos, que son mellizos. Ah, mellizos. Sí, son mellizos. Qué alegría tener mellizos. Yo tengo uno y no me quiero imaginar si hubieran sido 2. Sí, pues nosotros fuimos, como dice aquel, a por Uber y nos trajimos un camino. Esa es la clave, pero al final es cierto de que la experiencia es una experiencia brutal porque también la tuvimos, ¿no? Con mi primera hija, que fue la primera vez que fui padre y entonces, pues bueno, es una sensación nueva, como a ti también te habrá pasado, pero con los mellizos es otra muy distinta porque al final es doble, porque cuando se te da uno para un lado y otro para otro, ¿qué haces, no? Y entonces, bueno, tiene un poco de... ¿Cómo te divides? Un poco de la ayuda, que por suerte también mi familia y la familia de mi mujer son grandes. Eso es fundamental. Tenemos mucha ayuda y en eso también lo agradecemos, ¿no? Y al final, pues bueno, soy muy familiar y en estas cosas, pues sí que me gusta disfrutarlo porque creo que hay etapas en la vida que pasa el tiempo. Pasa el tiempo, cuando te quieres dar cuenta ya son mayores y... Exacto. A pesar de, bueno, es verdad que también me sufren muchas veces mis ausencias, que realmente pues te duele, pero al final sabes que estás trabajando por mejorar también su mundo, sí. Que es lo que te llena. Pues sí, Manuel. Vamos a pasar a la parte un poco más política, ¿vale? A mí me interesaría conocer qué te lleva y cuándo afiliarte al Partido Socialista. ¿Cómo decides? ¿Cómo tomas esa decisión? Bueno, yo, como te he dicho antes, desde que tengo uso de razón, estoy vinculado al Partido Socialista de una manera o de otra. Pero es cierto de que yo fui secretario general de Juventudes Socialistas de Cartagena y posteriormente, pues bueno, he estado en diversos cargos, en la Ejecutiva Regional, incluso en el Comité Federal, en el cual ahora mismo soy miembro, secretario general de mi agrupación, diversos cargos orgánicos del partido, hasta que bueno, se me abre la oportunidad, ¿no?, de liderar el partido en Cartagena y sobre todo también, ¿no?, de liderar la candidatura del año 2023, a la cual pues, bueno, trabajamos y conseguimos, ¿no?, llegar al ayuntamiento para defender nuestras ideas y sobre todo para intentar mejorar desde una perspectiva de izquierda, que en el ayuntamiento somos ahora mismo el único partido de izquierdas que hay en Cartagena, digamos, con representación municipal, y es lo que hacemos en el día a día. Y mi motivación fue porque al final también esto es muy vocacional, porque desde que soy bien crío estoy metido, ¿no?, en toda la vida social del barrio, de mis barrios, porque yo siempre digo que no soy solo de Santa Lucía, que también soy de Los Mateos, también soy de Los Campanos y de la urbanización Santiago, que son los 4 barrios en los cuales me he criado, por supuesto también de Cartagena. Y al final es lo que te marca, ¿no?, el día a día con los vecinos, el día a día empatizar con sus problemas e intentar buscar soluciones, y es lo que llevamos trabajando desde que soy un niño. A día de hoy, Manolo, ¿cómo ves al Partido Socialista en Cartagena? Siendo realista, ¿cómo ves la trayectoria y el estado del Partido Socialista? Bueno, el Partido Socialista, pues como todos los partidos, que al final es un partido histórico, un partido con una base ideológica muy fuerte, pues nosotros hemos pasado momentos peores, momentos mejores. Ahora mismo estamos en un proceso en el cual vamos trabajando y sobre todo haciendo una oposición seria, como debemos de hacerla, tanto en el ayuntamiento como en la asamblea y en las Cortes Generales. Al final nosotros somos el partido del gobierno de España y somos los que estamos intentando interceder, porque vemos como, en este caso, la señora Arroyo lo único que hace es confrontar, es interceder, como hemos intercedido estos días con el secretario de Estado, o sea, con el presidente del Puerto de España, donde ha traído más de 300 millones de euros a Cartagena en forma de inversión, que al final ese es nuestro trabajo. El Partido Socialista lo que está demostrando es su fortaleza. Perdóneme el desconocimiento a eso que dice. El gobierno de España ha traído 300 millones de euros de inversión. ¿En qué sector? ¿En qué...? Bueno, desconozco. El sector, por ejemplo, en el que te estoy hablando, que en estos días ha venido el secretario de Estado a modernizar y a abrir
Cartagena al mar, en la parte de mi barrio, de Santa Lucía. Hablamos del puerto, de puertos del Estado. la autoridad portuaria. De más de 300 millones. Porque hay que recordar que la autoridad portuaria es una administración del Estado, no es una administración ni regional ni local, y es lo que nosotros intentamos también, ¿no?, mediar y trabajar junto con el gobierno de España para que Cartagena avance. Y ese es nuestro trabajo. Va un poco en línea, Manolo, con lo que te voy a preguntar ahora mismo. Se lo comentábamos también cuando estuvo aquí con nosotros Jesús Jiménez Gallo. De los 4 concejales que tiene el Partido Socialista en Cartagena, ¿qué consideras, si haces un repaso, que ha conseguido que gracias a esa presión de los 4 concejales, en estos 2 años de legislatura, ¿en qué ha podido avanzar gracias a la presión de esos 4 concejales? Bueno, nosotros, gracias a la presión de los 4 concejales, en materia fiscal estamos desmascarando todas las mentiras del Partido Popular. Porque al final, tanto del Partido Popular como de su socio, ¿no?, de Vox, al final lo que sí que sabemos que somos el único partido serio que está haciendo ver a la ciudadanía que el Partido Popular le engaña en algo como es la materia fiscal, donde nos están subiendo los impuestos a pesar de que nos dicen que nos bajan, ¿no? Estamos hablando de que nos van a subir este año que viene un 13% el impuesto de vehículos a los ciclomotores y a las motos, y un 11% a los vehículos de motor, a los coches. Entonces vemos que nosotros al final creemos que esa fiscalidad lo único que hace es tapar los agujeros y las deudas del ayuntamiento, pero no favorecer la inversión y la gestión, porque no la hay. O sea, al final vemos que incluso para abrir un kiosquillo de estos rojos que hay de prensa, el Ayuntamiento de Cartagena no es capaz ni de modificar esa ordenanza. Creemos que la señora Arroyo lo único que hace es gastar dinero en su pompa, en sus fiestas y en su jarana, o en sus saraos, como bien lo dice su concejala de festejos, y eso es lo que realmente también estamos intentando desenmascarar. Pero cuando tú me dices que hemos conseguido, pues por ejemplo hemos conseguido más de 2 millones de euros de inversión en el Parque de Tentegorra. El Parque de Tentegorra, como nosotros conocemos, es un parque que era de la empresa, o sea, de la Mancomunidad de los Canales del Tevilla, que hasta el momento era un parque semi-privado, porque tenía que tener un carnet, y que hoy esas 10 hectáreas, gracias al Partido Socialista... No te me adelantes, que vamos a tener el tema de los canales un poquito vale, más adelante, y ahí ya te puedes profundizar un poco más. Algo que para nosotros es fundamental, la cuestión ideológica. O sea, ahora mismo estamos en un momento muy delicado en nuestro municipio, donde la extrema derecha está cada vez cogiendo más protagonismo dentro del gobierno municipal, con ideas tan retrógradas, homófobas y xenófobas, que al final lo único que hace es alterar la convivencia y alterar derechos que ya habíamos adquirido, que parecía que no íbamos a retroceder y que están poniendo en duda, ¿no? Por ejemplo, el no colocar una bandera el día del orgullo o el día de la LGTBI-fobia es algo que para nosotros es muy importante, porque al final es la reivindicación contra una lacra, ¿no? Que es, ¿no?, al final, el que 2 personas se puedan amar libremente es algo que el Partido Socialista llevó al Congreso de los Diputados en forma de ley, y que hoy, gracias a eso, hay un matrimonio involuntario, y que el Partido Popular junto con Vox están poniendo en peligro. O hablamos de, ¿no?, el otro día, por desgracia, hubo otro asesinato terrorista, machista, como fue en el Algar, donde el Vox niega esa violencia, o que incluso vimos como en un pleno dijo que era una invención el portavoz de Vox dijo que era una invención del Partido Socialista. Contra eso es contra lo que luchamos, y contra eso es contra lo que realmente hoy en día, por desgracia, tenemos que centrar nuestros esfuerzos, porque al final lo que desde el Partido Socialista de Cartagena no vamos a consentir es que no haya, o sea, que no se pierdan ni uno de esos derechos que tanto y tanto le ha costado a muchos ciudadanos de nuestro municipio, de nuestra región y de nuestro país, en definitiva, en conseguir, ¿no? Y en eso es lo que nos estamos centrando. Claro, nosotros siempre que vamos a hacer una entrevista a algún político nos gusta escuchar un poco a la calle, ¿no? Y sí que teníamos la sensación, cuando hablábamos de que ibas a estar hoy aquí, que la gente nos decía que al Partido Socialista le importaban mucho las políticas de igualdad, sociales, pero hay ciertas cosas que la gente echa en falta en el día a día en Cartagena. Cosas que se avancen en cuanto a mobiliario urbano, en cuanto a la construcción de parques, de los problemas del día a día de la gente. No que si la gente sube una bandera, no pone una bandera. Esa es la percepción que nosotros teníamos. ¿Qué puede responder a ello? A ver, nosotros somos un partido con una base ideológica muy fuerte, te lo he dicho al principio. Uh-huh. Para nosotros,
el tema de un banco, un bache y una farola, la gestionamos e intentamos trabajarla, porque por supuesto llevamos iniciativas en todos los plenos sobre ese tema, pero tampoco hay que ponernos un antifaz, como dicen otros partidos políticos. En este caso lo hemos escuchado en un pleno, como que esto en la guerra de Gaza no le importa a los cartageneros ni cartageneras. El otro día, por ejemplo, en la plaza de Ligüe se reunieron cientos de cartageneros que le preocupaba y que le preocupa un genocidio que se está cometiendo, ¿no?, en un país en concreto. Y eso es lo que vamos a seguir defendiendo, porque eso también es defender Cartagena. O sea, el levantar una bandera o no levantarla son derechos también de todos los ciudadanos de Cartagena y de nuestra comarca y de nuestra región. Y por supuesto hay que seguir trabajando y sobre todo hay que seguir avanzando en esos derechos que también le implica a la vida común de los cartageneros en Cartagena, como te he repetido, porque también vemos que es importante, ¿no?, el desarrollo de nuestro municipio en la lucha, por ejemplo, el tema del terreno de los Mateos, que nosotros junto con el ENC presentamos esa iniciativa, ¿no?, para esa comisión de investigación que el Partido Popular... Por los terrenos contaminados, entiendo que estamos hablando de eso. Exacto, que tiró para atrás, o algo como en el último pleno, que es la participación ciudadana dentro de los órganos de control del Ayuntamiento, donde el Partido Popular también lo vetó, o algo tan importante como es el desarrollo y la inversión en José María Lapuerta. Son varias mociones que llevamos al Ayuntamiento y que por supuesto seguimos trabajando, ¿no?, en la Asamblea, con algo que también para el PSOE es muy importante, que es la descentralización real, sin casposidad y sobre todo con pasos concretos y sin populismo como uno u otro hacen, ¿no? En este caso, la comarcalización de esta región es primordial. Vamos a hablar de eso ahora y de hecho la siguiente pregunta inclina un poquito hacia eso. Manolo, ¿crees realmente que Cartagena ha sido marginada históricamente en la región de Murcia? Bueno, a ver, esto es un debate bastante complejo porque yo no es que crea que esté marginada, es que el centralismo que lleva aplicando la derecha durante estos más de 30 años de gobierno en esta región ha hecho que eso pase. Estamos hablando que al final el modelo centralizador del PP lo ha centralizado todo en un punto, o toda su inversión, sobre todo mayoritaria, la centraliza en la ciudad de Murcia y por supuesto que no solo Cartagena. Los demás municipios pues somos meros actores o meros actores, digamos, dentro del mecanismo en torno a una ciudad que en este caso puede ser la capital. Pero entiendo que sí, que piensa usted que Cartagena recibe menos presupuestos y que debería recibir más presupuestos cuando se hace el reparto de la región. Hay una cosa que tú me has dicho que íbamos a jugar en una parte de que te voy a hacer yo una pregunta que es muy sencilla. Dime una obra importante que esté desarrollando la comunidad autónoma y el señor López Miras en Cartagena. Una. Claro, yo entiendo No, es que sí. La pregunta es muy sencilla. Dime una, no hay ninguna. Claro, pero tal vez si le preguntáramos al señor López Miras, él nos diría que pasa exactamente lo mismo con el gobierno central y la comunidad autónoma. ¿Qué obra grande está desarrollando el gobierno central en la región de Murcia? Porque siempre se dice que la región de Murcia es la grande olvidada del gobierno central. Te voy a hablar de la región. Te voy a hablar de Cartagena. 38 millones de euros han llegado del Fondo de Recuperación del Gobierno de España que ha destinado a los fondos COVID a Cartagena. Más de 300 millones de euros para el puerto de Cartagena con la ampliación con la conexión ferroviaria de Escombreras, por ejemplo, o la apertura al mar de Santa Lucía. Más de 1.000 millones de euros para el programa S80. Entiendo, Manuel, por ir un poco, perdona que le corte, por ir un poquito al grano porque tenemos muchas cuestiones que tratar. Entiendo que usted sí que denota que Cartagena está marginada en cuanto a los presupuestos por parte de la comunidad autónoma, pero la comunidad autónoma no está marginada por parte del gobierno central en sus presupuestos. No, pero yo no te estoy hablando solo de la comunidad autónoma, es que te estoy hablando concretamente de Cartagena. O sea, es que al final quien realmente apuesta de verdad por Cartagena es el gobierno de España. Y lo vemos a día a día con inversiones reales. Más de 2 millones de euros para el anfiteatro, para la excavación del anfiteatro de Cartagena. Se está invirtiendo en la batería de San Leandro con fondos de recuperación, con los fondos de sostenibilidad turística, la única batería de costa que por desgracia se está haciendo en Cartagena. Los carriles bici, el espacio Gameca, todo, las grandes obras que están
desarrollándose en Cartagena, e incluso las pequeñas, es gracias al gobierno de España. O sea, la comunidad autónoma ni está ni se le espera en Cartagena. ¿Su partido con usted a la cabeza cree en Cartagena siendo provincia o no? Por supuesto que sí. Pero para eso primero tenemos que ser comarca, porque esto no es algo solo que nos competa a nuestro municipio, sino hay que hacer comarca. O sea, tenemos que intentar que los municipios de alrededor también sientan esa necesidad, porque también vemos como la comunidad autónoma, pues no solo el agrario solo con nosotros, sino también con los municipios de alrededor, porque al final, pero ya no solo con los municipios, sino también con los propios pueblos. O sea, desde que el Partido Popular está gobernando, los movimientos segregacionistas en Cartagena están aumentando. Por ejemplo, el de La Manga, que hoy la zona de los Melones o del Rincón de San Ginés, ya por ejemplo hay un grupo de empresarios y de gente y de la sociedad civil que están hartos de que el ayuntamiento propio de Cartagena no invierta en esa zona. Y le hago la misma pregunta que le hicimos a Jesús Jiménez Cayo cuando estuvo aquí en este plato. ¿Cómo repartiría usted los presupuestos de la comunidad autónoma? ¿Cómo vería que fuera lo más equitativo posible para que no se sienta ningún pueblo, ciudad excluido de esos presupuestos? Aplicando la ley. Hay una ley de comarcalización, porque no solo hablamos de la comarca de Cartagena. Entiendo que a día de hoy no se cumple la ley. No se cumple, a pesar de que en el Estatuto de Autonomía de la Comunidad Autónoma lo establece. Y es desarrollar esa ley de comarcalización que vertebre y descentralice de una vez por todas esta región. Porque, por ejemplo, nosotros somos una comunidad uniprovincial y los fondos que vienen del Estado con lo que eran antes los gobernadores civiles, pues no llegan a los municipios. Más de 30 millones de euros que le correspondería a Cartagena de esos fondos se los queda la comunidad. ¿Cómo canalizaría usted esos presupuestos para que sí que lleguen? Bueno, te lo vuelvo a decir, al final el vertebrar y el generar esas comarcas haría que se establezca una división territorial y de inversión distinta a la que ahora se da, porque al final ahora mismo todo se centraliza en un punto y no llega a los extremos, ni siquiera a Cartagena. Cartagena es la gran ubre que tiene esta región, porque somos la capital turística y económica, pero sin embargo pues carecemos de muchas infraestructuras que realmente nos lastra el desarrollo tanto a nosotros como a los demás, y es lo que tenemos que seguir trabajando, porque desde la comunidad autónoma, te vuelvo a repetir, no llega la inversión que realmente debería ser el gran motor inversor de nuestro municipio. Y Manuel, vuelvo un poquito a lo mismo de antes. Tal vez si tuviéramos aquí a López Miras con nosotros sentado, López Miras nos diría que es el gobierno central el que no da esos presupuestos para que lleguen a la región. Sí, entonces entiende que los ciudadanos llevamos años escuchando cómo el gobierno central y el autonómico se lanzan la pelota el uno al otro, pero el ciudadano verdaderamente quiere decir, ¿pero quién tiene la culpa? Y lo vamos a ver en otras cuestiones que vamos a ver ahora un poquito más adelante, cuestiones claras de la región, que años llevamos que el gobierno central le tira la pelota al gobierno autonómico, el gobierno autonómico al central. ¿Qué pasa ahí? Mira, esto es muy fácil. O sea, al final el señor López Miras tiene un problema y es que no gestiona, le pasa como a la señora Arroyo. Lo único que hace con el gobierno de España es confrontar, no es gestionar. Yo no he visto a la señora Arroyo que se haya ido a Madrid a reivindicar a ningún ministerio nada para Cartagena. Solo confronta con el gobierno de Pedro Sánchez. Y con la confrontación, a pesar de la confrontación y a pesar de su mala gestión, las inversiones del gobierno de España se sienten en Cartagena. Ya te la he dicho y te lo vuelvo a decir. 300 millones de euros que vienen al puerto de Cartagena. O sea, para mejorarlo, modernizarlo y abrirlo a la ciudadanía. O sea, más de 2 millones de euros para el anfiteatro. O sea, que vamos a disfrutar. Pero bueno, yo desconozco, entiendo que esos presupuestos los ha firmado Pedro Sánchez en su gobierno, o estaban ya aprobados de antes de la legislatura de Pedro Sánchez. Eso es gracias, o sea, los fondos, por ejemplo, del Teatro Romano es gracias al 1,5 cultural del Ministerio de Transporte. O sea, el tema de la construcción de la batería, o sea, de la rehabilitación de la batería de San Leandro es gracias a los fondos de recuperación. Cartagena es la ciudad patrimonial, histórica y cultural de esta región. Y la comunidad autónoma desde el año 2008, que lo único que hizo fue excavar y poner en valor el Teatro Romano, no se ha vuelto a excavar ni ha puesto ni un solo euro para algo que es tan vital como es la recuperación del patrimonio. Sin embargo, el gobierno de España sí que ajusta y es el único con el pórtico romano, por ejemplo, también, que se va a excavar dentro del teatro con casi 2 millones de euros, el anfiteatro, las baterías de costa. Al final,
es el que es el motor económico y de inversiones es el gobierno de España. El señor López Miras lo único que hace es confrontar y echarle la culpa a los demás por su incapacidad de gestión. ¿Cómo lo hace la ciudadanía? Vale, tenemos que seguir avanzando porque vamos a entrar ahora en otra sección, ¿vale? Tenemos varios temas de actualidad de Cartagena. Eso sí, necesito que sea muy brevemente, ¿vale? Son las mismas cuestiones que se le hizo también al señor Jesús Jiménez Gallo. Entonces le pido brevedad porque tenemos mucho que tratar todavía en esta noche, ¿vale? Por ejemplo, los canales. Los canales es algo que se ha dicho mucho, pero volvemos a lo mismo. Al final, la señora Arroyo lo que esperaba era un titular, era que Pedro Sánchez cerraba el parque de Tenteguarra. A diferencia de eso, hoy podemos decir que es un parque abierto, es un parque público, donde ya no tienes que pagar por entrar ni tener un carnet, y que realmente... Perdone que le corte, es un parque público, pero no tal como lo conocíamos. Al ciudadano no le vale ese parque tal y como está, sin piscinas, sin la vida que tenía el parque de Tentegorra, tal cual está, no lo quieren los ciudadanos de Cartagena. Ahora mismo el parque está sufriendo una transformación para adaptarlo también al momento en el que vivimos, como han habido otras transformaciones hacia atrás. Ahora mismo las piscinas y las pistas polideportivas, que es lo que también le preocupa a la ciudadanía, este mes de agosto se ha licitado y ya está adjudicada la obra por más de $500,000 de euros para mejorar esas instalaciones, para cedérsela al ayuntamiento, para que se gestione de forma pública. O sea que el año que viene vamos a poder disfrutar de esa zona privilegiada. Y de las piscinas también. Y de las pistas polideportivas. Si la señora Arroyo sabe gestionarlas, pero le vuelvo a repetir que no sabe gestionar, por ejemplo, regular los kioscos de Cartagena. Esperemos, y todos esperamos, de que realmente cuando la mancomunidad, que ya está haciendo su trabajo, para darle a llave puesta una instalación pública para abrir en cualquier momento, pues puede hacer su desarrollo y que realmente el Ayuntamiento de Cartagena, pues cuando llegue el próximo verano, mayo, junio, pues esté ya las piscinas abiertas y en perfectas condiciones. Vamos a la segunda cuestión, la Catedral de Cartagena. Sí, bueno, la Catedral de Cartagena es algo que el Ministerio también ha puesto dinero sobre la mesa para hacer el proyecto y ese plan director, donde esperemos de que el obispado sea responsable y que realmente hagan un proyecto de verdad de restauración y que realmente vuelva su esplendor como siempre los cartageneros y cartageneras quieren. Claro, la gente entiende que eso es un tapabocas, ¿vale? Lo del presupuesto del proyecto es porque lo que la gente quiere ver realmente es la reconstrucción de la catedral, claro, pero al final, no un proyecto en un cajón. Está claro, pero al final hay que tener en cuenta que el dueño de esa catedral es el responsable de que ese proyecto se desarrolle. Lo que los cartageneros y cartageneras demandamos es que sea una catedral de verdad y que no sea algo, pues, como nos han presentado, ¿no? Ese concurso de ideas que hubo, esas ideas que realmente ese grupo de expertos eligieron porque no es lo que quiere la ciudadanía. ¿Tú piensas también, Manolo, que el obispado no le interesa que la catedral esté en Cartagena porque para eso ya está la de Murcia? Bueno, yo lo único que pienso es que mucho no le tiene que interesar porque desde la guerra civil está así. Entonces, pues bueno, yo creo que hay que exigirle a la Iglesia que recupere un patrimonio que es suyo y que realmente debe hacerlo efectivo. Por ejemplo, la señora Arroyo, no se lo hemos preguntado en el Pleno, mandó unos requerimientos a los dueños de los solares del centro de Cartagena para que construyeran o les expropiaban. Nosotros le preguntamos si también se lo mandamos al padre de Cartagena, porque también tiene un solar en el hotel del casco histórico que, por desgracia, cada vez pues está más, ¿no? Tiene más problemas porque está en la intemperie, y lo que le pedimos a la señora Arroyo es que le exija, como le exige a los dueños de los solares, que actúe y que realmente de una vez por todas desarrolle el plan que quieren los cartageneros, que es recuperar su catedral. Vale, vamos a un tema ahora que toda la culpabilidad se le echa al gobierno central. Bueno, el AVE. ¿Qué pasa con los trenes en Cartagena? ¿Quién tiene la culpa de que el gobierno central, el autonómico, qué pasa? ¿Por qué estamos en la situación años que llevamos con el AVE para Cartagena? Bueno, el AVE hay un vídeo muy curioso que decía Pilar Barreiro y el actual portavoz de la Asamblea, aquí no sé ya, que iba a llegar en el año 2017. Estamos en el 2025 y lo que sí sabemos en el año 2025 es que de los 3 tramos, o en este caso los 4, que es la integración en Cartagena, de los 3 tramos hay uno ya ejecutándose, que es el que va de Cartagena a la finca Riquelme. Hay otro adjudicado y a punto de empezar, que yo creo que antes de que termine el año va a comenzar, porque ya está adjudicado, que es el que va de Torre Pacheco a Cartagena. La integración
Cartagena Ciudad ya se ha firmado el convenio, ya está en marcha, y que lo que sí sabemos ya es que ya hay máquinas trabajando para que la alta velocidad y el corredor mediterráneo llegue al municipio de Cartagena. Porque cuando el Partido Socialista llegó al poder a España, no había ni un solo papel. El gobierno, el señor Valcárcel, que por aquel entonces era el presidente de la comunidad autónoma, metió en un cajón y nos hizo un AVE que pasa por Orihuela, por Orihuela y Alicante para llegar a Madrid, y que realmente no había intención de llegar a esa alta velocidad. Pero entiendo, yo sinceramente, sin ninguna pretensión, yo me niego a creer que un gobierno autonómico, sea liderado por el Partido Socialista o por el Partido Popular o Vox o quien sea, se tire tierra sobre sus encima de poner un proyecto que desvíe el AVE de Cartagena o de la región de Murcia. ¿Quién tiene realmente la culpa de que no haya llegado todavía el AVE aquí a Cartagena? ¿El gobierno central o el autonómico? O sea, los dos. Hombre, los gobiernos centrales que han que han ido detrás de esto. O sea, sí, pero de legislatura del Partido Socialista llevamos ya varios años. Sí, bueno, yo te vuelvo a decir que cuando nosotros llegamos al poder en el año 18 no había ni un solo plano para que el AVE llegara a Cartagena. Ni uno solo. Y fue el gobierno actual el que pone en marcha el proyecto, y ya de esos 3 tramos hay máquinas trabajando en uno de ellos, en otro están a punto de empezar y el otro está en proyecto, y en boca del ministro que vino hace una semana, Óscar Puente, en el año 2026 va a salir, o sea, el proyecto va a estar ya y saldrá a licitación. Entiendo que Óscar Puente, cuando ha estado de visita, ha confirmado que sí, que va a llegar el AVE a Cartagena. Pero no es que lo haya confirmado, es que hay ya máquinas trabajando. Es que hay un tramo. Yo te invito, si te puedes ir a la estación de Torre Pacheco y ver las máquinas trabajando en la zona donde ya se ve hace unos días estuve yo comprobando cómo iba el avance de la obra, y vemos ya casi ya las vías puestas, y que realmente ya es una realidad. Ya es cuestión de tiempo, ya sí sabemos, porque el Partido Popular lo único que hace es demagogia, es poner tiempo, poner plazos, pero no ha puesto ni una sola traviesa de la vía. Desde el que el Partido Socialista está gobernando, hay un tramo ya, como te he dicho, en obra, hay otro que está a punto de salir a la licitación y otro que ya está a punto de vencerse. Lo que no es normal que se tarde lo mismo un cartagenero en ir a Madrid que hace 20 años. O sea, es que cogemos un tren a día de hoy y tardamos lo mismo que hace 20 años en ir a Madrid. Sí, el problema que tenemos, porque ya no solo hablamos de AVE, hablamos de infraestructura ferroviaria, es que tenemos una infraestructura en esta región del siglo XIX. Y lo que ha hecho el gobierno de España es pasar un siglo, desde el siglo XIX al siglo XXI, saltándose un siglo, porque las inversiones que han habido en esta materia han sido nulas. Por ejemplo, el Partido Popular condenó la línea normal para allá a Madrid, que es por Chinchilla y por Nellín y por Albacete, por la línea, ¿no?, de Alicante sin sentido Cuenca-Madrid. Desde el Partido Socialista tenemos un compromiso que lo vamos a cumplir, que es la electrificación de la línea Albacete-Cartagena. Y que dentro de muy pocos meses se va a volver a abrir, porque se cerró, en este caso, por las obras del corredor mediterráneo por la ciudad de Murcia. Al final, es verdad que para tener esas instalaciones ferroviarias en condiciones, pues tenemos que sufrir algunas molestias, pero que ya vemos la luz al final del túnel, y que cuando eso sea una realidad, los cartageleros van a estar con alta velocidad y con velocidad alta en este caso, porque al final electrificar esa línea nos va a ayudar no solo a nosotros, sino también a que el desarrollo económico a través de las mercancías salga más rápido. Permítame, ya no como presentador de Objetivo en Noticias, sino como ciudadano, sí. Yo no veo la luz al final del túnel en el tema del AVE Cartagena-Madrid. Yo veo que las cosas no van como deberían. No, pero cuando uno habla de la luz al final del túnel, es que ya hay 300 millones ejecutándose de deuda. Ejecutándose, que no es... Pero no tenemos un plazo de saber cuándo... No, es que no te estoy hablando de plazo, te estoy hablando de realidad. 300 millones ejecutándose. O sea, que se está ejecutando ya. Esa realidad, antes nos vendían plazos que no se cumplían. El Partido Popular decía en el año 2003 que el AVE iba a llegar en el 16. Estamos en el 25 y no lo ha traído. Hoy hay una realidad que son más de 300 millones de euros ejecutándose en esa línea. Que eso no es luz al final del túnel.
es que ya vemos que es real. Intentaremos nosotros también desde Objetivos Noticias investigar sobre el tema. Invito de verdad que un día, además el día que quieras, nos vamos los dos. Estupendo. Y lo vemos in situ, o sea, porque esa es la realidad. Así lo haremos. Tenemos que seguir la inmigración del Hospital Naval de Cartagena, que tanto ha dado que hablar. Quiero saber su opinión sobre el tema. La inmigración del Hospital Naval, ahí no hay personas inmigrantes. Ahí no hay inmigrantes, hay personas. Nosotros, al final, es una instalación que el Partido Popular lleva prometiendo allí y va a hacer cosas, pero nunca lo va a hacer. Hay que recordarle a los cartageneros y cartageneras que el propio Ministerio de Defensa le hizo una oferta al ayuntamiento para que se quedara esa instalación militar, en este caso, y que el ayuntamiento rechazó al coste cero, a favor de condonar unas deudas que el ministerio pues, al final tenía pues, de IBI, de todas las instalaciones que tenía. Y el ayuntamiento de Noelia Arroyo lo negó. Al final se está dando uso humanitario a una instalación que estaba totalmente cerrada y a cal y canto, y que bueno, al final pues llevamos ya un tiempo con ella y que lo único que ha hecho es que esa Cartagena solidaria, esa Cartagena abierta, esa Cartagena de cruces de cultura, pues también se vean reflejados, ¿no?, a la hora de echar una mano en una crisis migratoria de urgencia, como en este caso pasó en las Islas Canarias. Entiendo que usted es el único partido actualmente con representación que apoya esa iniciativa y no solo eso, sino que estaría de acuerdo en seguir acogiendo más, que ustedes son personas pero son inmigrantes, inmigración en Cartagena. Estaría de acuerdo en seguir acogiendo. No es cuestión de seguir acogiendo, a ver, yo creo que es una cuestión humanitaria. O sea, es que esa es la polarización que algunos nos quieren llevar. O sea, ¿no? Realmente Cartagena, o sea, ha sido siempre un punto de encuentro, hemos sido un puerto en el cual que si tú pasas por la redonda de la Anguda Sansón, ves todos los nombres, ¿no? Cantabroga, Cartagena, además ahora estamos en fiestas de cartagenenses y romanos y al final celebramos unas fiestas donde púnicos y romanos llegaron a Cartagena. Ninguno eran de aquí. Los púnicos venían de Túnez, lo que ahora es Túnez, y los romanos venían de Italia. Al final, eso es lo que históricamente ha pasado en el mundo. Hay momentos y flujos migratorios, pero al final yo creo que hay algunos partidos políticos y otros intereses políticos y económicos que intentan ver la inmigración como algo malo. Nosotros vemos que al final no solo está la cuestión humanitaria, sino que también está la cuestión, ¿no?, nuestra de que realmente si hoy España es un líder mundial en economía, no porque lo diga yo, sino porque los datos están ahí, es gracias también parte a esa mano de obra que viene. Tenemos que continuar, que si no hay muchas cuestiones. Muy brevemente, el tiempo de espera en los centros médicos de Cartagena. Bueno, eso es algo, ya no solo en los centros médicos, sino en las listas de espera para operaciones quirúrgicas, o sea, donde le están dando, el otro día también llevamos varias iniciativas sobre este tema, al pleno, donde hay listas de espera de 3 años para una simple, para una cirugía urgente, y hay gente muriéndose, esperando a que se le aplique una intervención quirúrgica para salvar su vida o está muerta de dolor. Porque realmente la política que tiene el gobierno regional sobre este tema es la privatización. La contratación de más sanitarios en la región, entiendo que es de la comunidad autónoma. Son los que tienen las competencias, claro que sí. Ellos son los que pueden contratar a más. Exacto. Ellos son los que tienen las competencias en materia sanitaria y educación. O sea, porque si hablamos de sanidad también podemos hablar de educación, que también está muy... Sí, pero no vamos a abrir otro melón. Que al final es verdad que el gobierno regional lo que único que espera con esto es hacer negocio con sus amigos de siempre. Porque al final es mandar o intentar ver que la sanidad pública es un desastre para derivar y hacer negocio con algo que es tan esencial y que siempre ha funcionado y que siempre hemos sido pioneros en el mundo, que es nuestro sistema sanitario. Vale, pasamos rápidamente a otra cuestión de que está de actualidad. Me interesa mucho saber su opinión sobre la renuncia de Ana Belén Castejón en su acta de concejal del Ayuntamiento de Cartagena. Bueno, la decisión personal, esto es una decisión que toma otro partido político y bueno, dentro de la normalidad democrática, pues al final creo que uno debe saber estar y saber irse, nunca ha decidido irse. ¿Sí? ¿Se ha despedido usted de ella? Sí, pues sí. ¿Se llevan bien? Bueno, sí, claro, al final que lo político es lo político y yo no tengo ningún problema personal con nadie. Pero a comer no se van juntos. Bueno, no tendría ningún problema.
No tenía ningún problema. Muy bien. Y le voy a pedir en este último punto, vuelvo un poco al inicio, estamos muy acostumbrados los ciudadanos a ver cómo los políticos os machacáis día a día con el único interés de hablar mal el uno del otro. Eso es lo que el ciudadano tiene la percepción. Yo estoy completamente convencido de los que nos vean saben que es así. Yo le voy a pedir, vamos a hacer terapia usted y yo. Yo le voy a pedir que me diga solo una cosa, solo una, que haya hecho bien el gobierno de Noelia Arroyo. No, es difícil, ¿eh? Pues haga usted un pequeño esfuerzo. Pues mira, la única cosa que hizo bien el gobierno de Noelia Arroyo fue el primer debate de investidura, donde prometió una legislatura abierta, de consenso, de acuerdo, de diálogo, y le duró 6 meses. Porque a los 6 meses pactó con la extrema derecha y se acabó el consenso, se acabó el diálogo y se acabó todo. O sea que, bueno, los primeros 6 meses, pues sí hubo un poco más de consenso, de intentar llegar a acuerdos, pero una vez que entró la extrema derecha al gobierno municipal, se acabaron los acuerdos. Jesús Jiménez Gallo nos dijo que los espectáculos se le dan muy bien. ¿No opina usted lo mismo? Sí, bueno, tú me has dicho una cosa, yo te he dicho esa, pero es verdad que también el tema de los saraos lo lleva al día. No solo porque lo diga yo, estamos hablando que nosotros denunciamos, por ejemplo, más de 5 millones de euros contratos menores para festejos y fiestas. Contratos menores, ya no contando los grandes. ¿Le parece a usted bien o mal? No sé, entiendo. Yo creo que todo en la vida tiene que tener un equilibrio, por supuesto que estamos... ¿Lo ve usted desorbitado? Lo veo muy desorbitado. Por ejemplo, ahora mismo hay unas noticias que han salido de actualidad. Los vecinos del Parque de los Juncos requieren una reforma integral del parque, además no porque lo diga yo, sino porque lo dicen los vecinos. ¿Y cuál ha sido la solución de Arroyo? Pues montarle un trenecito en Navidad y unos hinchables para los niños. Pero ¿no cree usted que una Cartagena turística, festivales como el Ron Imperium, ciertas iniciativas que la mar de músicas que hay en Cartagena, ¿usted cree que no genera a su vez más empleo y se retroalimenta de ese dinero, de esos presupuestos? Yo no estoy criticando esos eventos. Lo que digo es que hay que llevar a un equilibrio. Porque, por ejemplo, esos eventos son importantes, pero también son importantes recuperar las baterías de costa. También es importante invertir en la Casa de la Costera. También es importante en el patrimonio cultural y histórico que tenemos en Cartagena, y el Ayuntamiento y la Comunidad Autónoma no están invirtiendo nada. O sea, está muy bien que se hagan festivales, que por supuesto apoyamos el Rock Imperium, apoyamos la Mar de Música, el Festival de Misercua, por supuesto, pero creemos que al final también debemos de construir esa Cartagena que realmente nos sirva para el futuro. Porque bueno, ahora tenemos estos grandes festivales, pero también dependemos mucho de que, bueno, ahora Rock Imperium es un festival que puede estar aquí, mañana puede estar allí. Entonces tenemos que también ser capaces de generar un turismo estable, no solo ese turismo que realmente es un turismo importante y que por supuesto apoyamos, pero siempre con ese equilibrio. No queda entendido su posición en el tema. Vamos a cerrar la sección de política local y nos vamos a adentrar, para mí, un poco más espinoso en la política nacional, ¿vale? Bueno, sí. Eso a Jesús no le preguntaría, ¿no? Sí, le pregunté también. ¿Ah, sí? Pues bueno, sí. No se ha visto usted el programa, ¿eh? No, es que... No ha hecho los deberes. No, he visto algunas cosas, pero no he visto eso. Bueno, yo quiero, y además me viene usted muy bien, porque es usted secretario general del Partido Socialista, quiero que me sea muy sincero, por favor. Y quiero ver en realidad su opinión sobre determinados temas que vamos a hablar, ¿vale? ¿Qué le parece a usted toda esta situación que estamos viendo últimamente con el gobierno de Pedro Sánchez? Y hablo de temas de corrupción, como por ejemplo Ábalos. ¿Qué opina usted de este tema? Yo voy a contar. Además lo dijo Gabriel Rufián en el Congreso de los Diputados. Más de 80 personas, cargos electos del Partido Popular, durante estos últimos años están en la cárcel. Sí, pero bueno. Yo soy de esta sola. Bueno, pero vamos a hacer. ¿Quiere decir que esto sea bueno? No, al final, bueno, son hechos porque en una organización o en un partido o en un gobierno pues puede haber alguna persona que en este caso viene a la mano y que al final lo que sí que ha garantizado y que garantiza nuestro sistema judicial es que se investigue y el que la haga que la pague. Sí, eso está claro, pero ¿realmente usted cree que el ciudadano de a pie se puede creer que el número 2 del Partido Socialista del Gobierno de España no estaba enterado de todo lo que ha salido por parte de José Luis Ábalos? Yo estoy seguro que no. O
sea, te estás diciendo que el que no se ha enterado es número uno, porque en este caso no me lo da. Cada uno dentro, tampoco veo lo que ha salido todavía, está un proceso. Los audios, todo lo que estamos conociendo. Los audios sí que hay que decir una cosa, porque realmente lo repugnante de los audios es como no, esas personas trataban en ese momento a esas mujeres. Claro, usted entiende que el Partido Socialista que predica... Sánchez en ese punto, al final, pues lo único que ha hecho es repudiar como estoy repudiándolo yo, porque al final es algo que hay un proceso judicial abierto, por supuesto respetamos el proceso judicial abierto en el que hay, aunque vemos que, bueno, al final la justicia hablará y la presunción también, ¿no? Claro, pero el ciudadano no se cree que el presidente del partido se entere a la misma vez que nosotros de lo que está ocurriendo. No sé, usted es empresario y yo también. Yo, si algo veo mal en alguien de mi alrededor, parece que lo hueles antes. Yo lo que sí le... No pongo la mano en el fuego con nadie, ¿no? Pero al final yo lo que sí le puedo decir es que lo que yo conozco al partido, a la estructura del partido, a la gente del partido, es que hay muchos, o sea, el 99,9999% de los cargos públicos del Partido Socialista es gente honrada. Por supuesto que los que entramos en política somos personas que venimos a trabajar por y para los ciudadanos, y que hay algunas veces, muy pocas contadas, pero por desgracia son sonoras. Porque es verdad que, ¿no?, que en este caso pues vengan a lucrarse a título personal, y es lo que realmente pues, me espanta tanto de mi partido como los de los demás. Por eso claro, pero entiendo que usted los audios de José Luis Ábalos hablando de que se había acostado con putas y todo eso, usted sí se los cree. Entiendo que sí, que no dice como otras personas que he escuchado yo, que es inteligencia artificial que han montado los audios. A ver, ¿Usted realmente sí cree que es él? Los audios están ahí. Yo realmente, si eso pasó, lo repudio totalmente. O sea, yo no tengo una relación con José Luis Ábalos, por no tener una relación personal para saber si se iba de puta o no. O sea, hablando en plata. Porque realmente, pues bueno, si realmente lo que sí hemos escuchado con esos audios, pues total, o sea, sean reales o no, son audios totalmente deleznables. Y totalmente, vamos, de una bajeza moral, ética y política, porque aquí esto ya no es política, son asquerosos. Venga de Ábalos, venga de quien venga. Nos ha quedado claro su opinión. ¿Qué opina usted sobre la gestión de los incendios de Sánchez este verano? Bueno, por suerte en Cartagena y en la región no han habido incendios muy hemos tenido esa suerte. Muy importante, pero es que de verdad que a veces hay que saber muy bien, porque es complejo. O sea, el sistema del gobierno nacional, del político nacional, es muy concreto. Las competencias en seguridad son de las comunidades autónomas. Nos puede gustar más o nos puede gustar menos, pero es competencia de la comunidad autónoma, que es quien realmente tiene que acudir tanto a los incendios como a las inundaciones, claro, y pedir o solicitar, en este caso, los medios necesarios al gobierno de España. Claro, pero el gobierno de España está desde el minuto 1 a disposición con todos los medios factibles y posibles, tanto en los incendios de Castilla y León, en Galicia, o en este caso en Asturias, que también afectaron, como en las inundaciones como las inundaciones que sufrió la Comunidad Valenciana, como la que también sufrimos en la región de Murcia en el año 19 con la Dana, en los Alcázares o en los Urrutia, donde la UME hizo un trabajo impecable, esa UME que creó Zapatero y que el Partido Popular votó en contra y que criticaba, y que hoy, pues desgracia, es una... Zapatero, que me lo pone usted a huevo, que está ahora mismo en vigilancia para quitarle el visado por la relación que tiene con Nicolás Maduro. Eso sí, al final yo en eso sí que entro, de verdad que, porque eso no es información, no es algo verídico, es un bulo, y como bulo... ¿Usted cree que ahí no va a pasar nada? No que vaya a pasar nada, que eso no existe. Eso es un bulo. ¿Usted cree que nunca saldrá la noticia de que Zapatero está vinculado? Pero me parece una cosa que, si hablamos de cosas serias, creo que decir esas cosas en un medio que es serio, pues debemos de evitarlas, porque realmente... Pero bueno, aquí estamos para hablar de lo que la calle comenta y lo que habla y los intereses de la gente. Puede comentar lo que quiera, pero luego está la realidad, y también estas cosas, hablamos de Zapatero como si fuera un ente. Zapatero también es persona, y al final, hasta que no se demuestre lo contrario, eso es un bulo. O sea, vamos, yo no sé lo que va a pasar mañana.
Vale. Pero lo que está claro es que ahí no voy a entrar porque es algo... hablamos de... Nos queda claro su opinión. La ley del solo sí es sí. ¿Qué opina usted de esa ley? Bueno, pues una ley que se ha demostrado, al final, como todas las leyes, hay que aplicarla, hay que mejorarla. Por supuesto que desde el Partido Socialista desde el primer minuto, pues nos pusimos manos a la obra para que no se, modificarla y que realmente sirviera para lo que realmente nació, ¿no? Que era para defender el derecho de una mujer a la hora que conste que estas preguntas no es usted el responsable ni de la ley solo sí es sí, ni nada. La estamos comentando con usted porque es del Partido Socialista, pero que si hubieran sido en política local, ciertas cuestiones que usted hubiera estado gobernando, sí que hubiera sido responsable. Nos interesa como secretario general del Partido Socialista de Cartagena su opinión sobre ciertos temas que han sido peliagudos en España. Sí, perfecto, sí, yo no tengo ningún problema, lo vuelvo a repetir. Al final la ley sí en sí nació con una intención, que era la de proteger a la mujer frente, ¿no?, a esos hechos deleznables, y que realmente se repite. ¿Y considera que ha funcionado, ha servido para proteger a la mujer? Bueno, yo considero que se ha ido funcionando en base de que la ley ha ido tramitándose y ha ido modificándose. Al final hay que adaptarla también a la sociedad de un país, porque al final crear una ley y aplicarla no es fácil. Es verdad que, bueno, ha tenido sus lagunas que el gobierno de España enseguida pues ha intentado, ¿no?, con los mecanismos que tenemos, pues aplicarla y mejorarla. Y yo creo que ahora mismo es hecho que también haya más denuncias, de que a la mujer se le proteja más y sobre todo sigamos luchando con esa lacra como es la violencia machista, ¿no?, y la protección sobre todo de las mujeres. Otra cuestión. Usted como persona, ya no le hablo en nombre de su partido, ¿está usted contento con las alianzas y los pactos del Partido Socialista con partidos como PNV, con Esquerra, ciertos partidos de índole independentista? Bueno, la política es el arte de llegar a acuerdos. O sea, estamos hablando, que tú lo has dicho al principio, que la gente está hastiada de la confrontación y del y tú más. La contraprestación es el llegar a acuerdos, que es lo que el gobierno de España lleva haciendo durante todos estos años de legislatura, desde el año 2018. Es que al final... Pero a pesar de ceder a todas las pretensiones de Puigdemont, de perdonar una deuda, Hemos hablado del puerto. O sea, el pacto del Majestic no lo inventó Pedro Sánchez. Fue un pacto de Jordi Pujol y José María Aznar para llegar al poder. O sea, por el pacto del Majestic se transfirió, por ejemplo, la Guardia de Tráfico de Catalana el tráfico se transfirió a Cataluña. Hoy tenemos un presidente de la autoridad portuaria elegido por la región de Murcia porque se transfirieron los puertos a las comunidades autónomas, en este caso también a Cataluña. Pero es que hace días Vox está dispuesto a sentarse con Junts para llegar a un acuerdo para hacer una moción de censura. Al final... Claro, sí, el pactar está claro que en política la diversidad y el diferente pensamiento del ciudadano hace que tengáis que pactar. Pero ¿a cualquier precio? No, a cualquier precio, ¿no? A avances sociales que este gobierno lleva haciendo desde que ha entrado. O sea, no es que no cuestión de cualquier precio. Estamos hablando de que el gobierno con las mayores cifras macroeconómicas y económicas de la historia de la democracia en este país, con las mejores cifras de empleo de este país gracias a una reforma laboral que hizo este gobierno con acuerdo en el Parlamento, ¿no? Entonces, pues bueno, al final creo que hay cosas y hay cuestiones que se tienen que ir barajando y que se barajen, que se negocian, y que realmente es el gobierno, por ejemplo, que ha llevado la paz social a Cataluña. Que la diferencia, cuando estaba el señor Rajoy, es que llevaba a los famosos barcos de violines, ¿no?, a solucionar un problema a base de la fuerza dura, y que sin embargo el gobierno de Pedro Sánchez ha hecho con el diálogo que el independentismo en Cataluña esté en niveles bajísimos. Pero usted entienda que la gente piensa que no es que el diálogo de Pedro Sánchez ha hecho que el independentismo haya menguado, sino que ha comprado la voluntad de los independentistas. Si tú cedes a sus pretensiones, perdonas la deuda, en el Congreso de Europa cedes al catalán... Perdonar la deuda no solo se le ha perdonado a Cataluña, es que estamos hablando que la condonación de la deuda a la región de Murcia son más de 1.300 millones de euros. Esto es como si tú llegas ahora al banco en una hipoteca de 100.000 euros y te dice, te voy a regalar 50.000. Y tú le dices que no, que quieres seguir pagando la deuda. Eso es lo que el gobierno de la región de Murcia está haciendo. O sea, a pesar de ser
una de las comunidades autónomas más empeñadas de España, está rechazando 1.300 millones de euros que serían repercutidos directamente a la mejora de la sanidad, como hemos hablado, a la mejora de la educación y a la mejora de los servicios. Vamos a seguir, que estoy viendo que vamos mal de tiempo. Dos cuestiones rápidas antes de dejar la política nacional. David Sánchez, hermano del presidente del gobierno, imputado e investigado como coordinador de actividades de la Diputación de Badajoz. Leo textualmente, con acusaciones de malversación, prevaricación, tráfico de influencias, así como la residencia fiscal en Portugal. ¿Usted piensa que un presidente del gobierno, porque bueno, me viene también al caso, su Begoña Gómez, mujer, se ha abierto una investigación judicial por presunto tráfico de influencias y corrupción en negocios privados en relación a cartas de recomendación a empresas? ¿Cree usted que hasta propios votantes del Partido Socialista no estén, pues bueno, un poco decepcionados con el partido, con la situación? O sea, yo lo dijo el otro día el presidente, ¿no? Hay jueces que hacen política y políticos que quieren hacer juicio. Al final, creo, desde el Partido Socialista, lo que sí que tenemos claro es que, bueno, todos esos procesos que algunos jueces están reduciendo mucho, pues están abiertos y se verá con el tiempo quién tiene la razón. Pero bueno, el señor Rajoy, por ejemplo, su mujer se llegó a personal sobre a uno que ahora es portavoz, ahora mismo no me acuerdo el nombre, que también lo tenía en nómina. O sea, es que al final hay cosas tan absurdas que realmente lo que nos debemos de centrar en la política no es en el cotilleo, sino realmente en lo importante, que es en el desarrollo económico y social de este país. Y que hemos llevado, gracias a este gobierno, a números estratosféricos. O sea, estamos hablando que la prima de riesgo, algo que en la crisis del ladrillo sonaba muy dura, ¿no? Que se fue a más de 700 puntos, hoy está a 55. Es que los inversores, la gente que tiene pasta en el mundo, le interesa invertir en España, y eso es precisamente un indicador de que tenemos hay estabilidad democrática, de que hay una estabilidad económica social. Manuel, no te quito la razón, pero tenemos también grandes empresas como Ferrovial que han abandonado España con el gobierno de Pedro Sánchez también. Sí, bueno, eso de abandonar España, intentaron abandonar, pero no han llegado a abandonar. Eso lo que fiscalmente no están dando el dinero aquí, a España. Aquí hay una cosa que hay que tener clara. Las mejoras, las inversiones, se pagan por impuestos de los españoles y de los españoles. Lo que el Partido Socialista quiere y lo que el Partido Socialista hace o intenta hacer es que el que más gana, que pague. O sea, es que eso es así. O sea, al final lo que las grandes multinacionales como Ferrovial, que ganan miles de millones de euros al año, obtienen una fiscalidad más alta que el que... Claro, pero usted entienda que si por esa norma de Pedro Sánchez de poner el que más tiene más paga, si una empresa ve que se va a ahorrar 1.000 millones de euros por fiscalizar en España o fiscalizar en Francia, se va a querer ir fuera de España. Es real. Es que los datos están ahí. Te vuelvo a decir que la prima de riesgo está en mínimos históricos, 55 puntos. ¿Sabes qué significa eso? Y no lo dice el gobierno de España, lo dicen los grandes analistas y los grandes, digamos, conglomerados económicos. Es que no lo dice el gobierno, lo dice la propia agencia económica. O sea, eso significa que la inversión y la confianza que tienen en nuestro país los grandes inversores están aquí. Si no, estaría la prima de riesgo y sería todo un desastre. Pero realmente la política económica del señor Carlos Cuerpo o de Nadia Calviño, la anterior, y de Pedro Sánchez, es una política económica que se haga con el tiempo, ¿no? Como se está desarrollando. Al final es verdad que hoy en día, pues, bueno, tenemos también nuestros problemas y estamos intentando solventar. O sea, no habría una quita de deuda tan brutal si los valores económicos no lo dejaran. Y realmente lo que sí que le tenemos a la Comunidad Autónoma es que sea responsable, sobre todo también para que llegue la inversión a Cartagena. Vamos esto sí que es muy rápido, la siguiente sección. Le voy a ir diciendo, le voy a decir nombres, personajes públicos, y solo en una palabra me tiene que ponerle un adjetivo a esa persona. Solo una palabra, o lo más brevemente posible, ¿vale? ¿Comenzamos? Sí. Puigdemont. Puigdemont, pues Puigdemont, para mí, es un personaje
tóxico, ¿no? Al final yo creo que fue el gran desestabilizador de la convivencia en Cataluña. Me vale. Vamos a intentar nuevas explicaciones porque hay muchos. Ayuso. Ayuso es una populista, ¿no? O sea, pues Ayuso es lo peor. Abascal. Bueno, lo peor por 2. José María Aznar. Lo peor por 3. O sea, es que al final... O sea, Yolanda Díaz. Le ha cambiado usted el rostro. Consenso. O sea, al final creo que irresponsabilidad. López Mira. Porque mira, pues, el rey de la fiesta. Juan Carlos I. No me diga el rey de la fiesta por 2. No, también podría ser, pero bueno, al final fue pues, un desterrado. Felipe VI. Yo creo que el rey ahora mismo mantiene la institucionalidad. O sea, al final yo creo que es un personaje crucial para el día. ¿Es usted monárquico o republicano? Yo soy republicano por naturaleza, porque creo, pero es verdad que la monarquía de hoy en día es una monarquía moderna y que realmente está dando, para mí, dentro de las monarquías, como se conoce, pues, verdad que para mí la elección popular sería lo mejor, ¿no? Una república, pero bueno, la monarquía de Felipe VI, en este caso, está haciendo... Seguimos. Jesús Jiménez Gallo. Populista. Ana Belén Castejón. Ana Belén Castejón, pues... Si es que no sé cómo definirla, porque al final se puede malinterpretar. Dile usted el pasado. Noelia Arroyo. Mala gestora. Nacho Jaúdenes. Nefasto concejal de Hacienda. Nefasto concejal de Hacienda. Gonzalo Manuel López. Para que no lo sepa, Vox Cartagena. Pues al final, como te lo he dicho antes, que al final este personaje es también pues lo que es Abascal en Cartagena. Al final es pues eso, lo peor. Ana Rosa Quintana. Pues si quieres que te diga la verdad, no tengo el placer de conocerla más allá de lo que veo en la tele, pues otra populista interesada. Pilar Barreiro. Pues mira, Pilar, a pesar de todo, fue buena gestora, porque la Cartagena de hoy no sería la de hoy si no fuera por lo que venía atrás. Recuerda que Pilar gestionó bien el municipio y estuvo 20 años en Tempamé. La misma respuesta nos dio Jesús Jiménez Gallo. Sí. Pablo Iglesias. Pablo Iglesias, lo que pudo ser y no fue. Gatillazo. Me ha gustado ese adjetivo, gatillazo. Gabriel Rufián. Un buen orador, ¿no? Orador, o sea, sí. Un buen orador. García Paje. Un buen presidente de la Comunidad de Castilla-La Mancha. Felipe González. Un buen expresidente de España. Y ya, bueno, ya he terminado la lista, pero sí que me gustaría hacerle mención. Hemos visto durante todos estos meses a García Paje y a Felipe González muy críticos con Pedro Sánchez. Pero muy críticos. Y de nada, Felipe González salía el otro día en El Hormiguero muy en desacuerdo a cómo está gestionando Pedro Sánchez el gobierno y creía, así decía Felipe González textualmente, creo que tiene que convocar elecciones. Yo convocaría elecciones. ¿Usted le gustaría que hubiera elecciones o que terminara la legislatura? La legislatura son 4 años, lo dice la ley. La legislatura terminará cuando... ¿No comparte esa opinión de Felipe González? No, claro que no, las legislaturas son para cumplirlas, por supuesto que sí. ¿Cree que le perjudican las políticas y todo lo que está pasando del gobierno central al PSOE de Cartagena o le puede beneficiar? Por supuesto que no. O sea, no le puede perjudicar tener el menor índice de paro de la historia, no le puede perjudicar tener el mayor nivel de inversión de la historia en Cartagena a través de un gobierno, no le puede perjudicar el que sea el gobierno que haya hecho realidad el AVE, no le puede perjudicar el gobierno que haya traído 38 millones de euros de esos fondos de recuperación, no le puede perjudicar y que haya garantizado para varias décadas la carga de trabajo en Navantia,
O sea, Perfecto, Manuel. Hemos terminado la primera sección. Vamos ahora a una sección un poco más distendida, más relajados, en la mesa. Así que acompáñeme, nos vamos a la mesa de debate en la segunda parte del programa. Vamos. Seguimos en la segunda parte del programa. Hay dos cuestiones que me gustaría, que bueno, no nos ha dado tiempo a tratar en la primera sección. Una de esas cuestiones es referente a Ana Belén Castejón, que la tendremos mañana aquí en el plató de Objetivo Noticias. Si hubiera estado usted de secretario del partido como número 1, entiendo que jamás hubiera pactado con el Partido Popular. A ver, no. Lo que no hubiera hecho jamás es lo que hizo ella, que no es convocar a los órganos del partido, porque son los que deben de decidir, según nuestros estatutos, lo que el partido tiene que hacer. Al final, el Partido Socialista, desde su militancia, es quien decide los pactos de gobierno, no porque lo diga Manolo Torres o que lo diga quien lo tenga que decir, sino porque lo dicen las normas que nosotros mismos no hemos puesto. En ese momento yo hubiera pactado con el PP, con MC o con Podemos, debería haber hecho una consulta, debería haber consultado a las bases, que no la hizo. Entonces, pues bueno, la normativa está para cumplirla, tanto para Ana Belén como para mí, como para... Pero entiendo que hay un veto dentro del Partido Socialista para no pactar nunca con el Partido Popular. A ver, vuelvo a repetir, nosotros no hemos vetado. El único veto que tenemos y tenemos muy claro es la extrema derecha. Nosotros hemos pactado, por ejemplo, en el gobierno municipal, votamos a favor del plan general, de ese inicio del plan general. Hemos votado en el pleno muchas veces a favor de iniciativas que de uno y de otro. O sea, al final el diálogo y el pacto es el ADN de la política. Ahora hay una norma, hay una base legal que nosotros mismos nos ponemos y que no podemos incumplir. Al final quien decide los pactos de gobierno en el Partido Socialista no es el candidato o el alcalde o la alcaldesa o el portavoz, es la militancia, que es lo que la señora Castejón en ese momento no hizo. Vale, hay otra cuestión muy importante que también se le atribuye a los presupuestos del gobierno central y está muy ahora mismo en boca de la gente, y tuvimos aquí en el plató a Joaquín Zapata, alcalde de La Unión. ¿Qué pasa con la bahía de Portmán? ¿Qué pasa con el gobierno central que quiere el sellado de la bahía de Portmán? Bueno, eso es algo que trasciende fuera de nuestro municipio, al final es del municipio de La Unión, pero lo que sí que tengo claro es que el proyecto de la bahía de Portmán es otro bluff, que el Partido Popular solo lo usa a la hora de sacar rédito político y que no lo afronta como que hay que afrontarlo. Al final lo que el gobierno de España está intentando con ese proyecto es hacer un proyecto sostenible, un proyecto que proteja, por supuesto, la bahía, pero que también proteja a la gente. ¿Pero usted piensa que el sellado es lo más adecuado para la bahía de Portmán? Lo que yo pienso es que debemos de hacerle caso a los técnicos y dejar el politiqueo y la confrontación y poner realmente un problema como lo que lleva el Partido Popular gestionando desde hace 30 años en esta región, que lo único que hace es enquistarse y no buscar soluciones. Sí, pero yo, por ejemplo, que yo he veraneado toda mi vida en Portmán y conozco muy de cerca la situación. ¿Es lo mejor después de una catástrofe medioambiental de esa envergadura ponerle fin con un sellado por parte del gobierno central? Yo no soy técnico, al final las cuestiones técnicas yo no soy quien para definir o discutir las decisiones técnicas que marca un gobierno ni una administración en este caso. Yo creo en la responsabilidad. Y si al final ese es el proyecto que se erige o que realmente protege es la bahía, o en este caso el medio ambiente y la sociedad, pues seguramente será lo mejor. Yo en eso dentro de salvo. Yo lo que sí pido como político es que se solucione ya. Porque llevamos demasiado tiempo, como tú bien has dicho, llevamos diciendo tirándonos la pelota, y que realmente los vecinos y vecinas de Portmán lo que piden, como también los de Cartagena, porque es verdad que hay una partecilla ahí, ¿no?, que linda con el municipio y término municipal de Cartagena, que se solucione de verdad. Claro, usted entienda que si le preguntáramos, si hiciéramos una encuesta a todos los ciudadanos de Portmán, dudo que haya un solo ciudadano que quiera el sellado. Bueno, pero al final esto no es cuestión de lo que uno quiere, te vuelvo a repetir, al final es lo que realmente sea
seguro y factible para hacer. O sea, al final hay muchas cosas y muchas decisiones que se toman en política que quizás socialmente no sea la conveniente, pero luego el tiempo sí te da la razón y hace, ¿no?, que realmente sea una solución. Todos recordamos aquella época del nefasta para Cartagena, como fue la reconversión industrial, y hoy en día nadie, en su sano juicio y en su mente, pues tendría la fábrica de potasa, ¿no?, a la puerta del municipio. Al final son decisiones políticas que hay que adoptar y que hay que hacer y que realmente se le dan el tiempo si están acordes, ¿no?, con realmente la sociedad. Es verdad que los políticos tendemos muchas veces, tanto de un lado como de otro, a aprovecharnos de esa confrontación y de realmente o darle más fuego o darle menos según nos convenga electoralmente, porque estamos más pensando en los votos que realmente en gestionar nuestro municipio. Y eso es lo que tenemos que hacer. Pero que entiendo que usted, aunque sea el secretario general de su partido, pero no estará de acuerdo con todas las decisiones que toma su secretario general. Yo soy jefe de una empresa y mis empleados no siempre comparten mi mismo punto de vista en determinadas decisiones. Por supuesto que no, al final somos personas. Pedro Sánchez, aunque parezca otra cosa, es una persona. Y al final, pues como todo hijo de vecino, tú lo has dicho, no sé, hubo un momento dado en el que la ley del sí es sí, pues no salió acorde a lo que se esperaba y se modificó, se rectificó y se mejoró. Al final, pues bueno, lo bueno que hay en la vida es reconocer el error y ponerse a solucionarlo. Por supuesto que nadie es Dios, ni por tú lo has dicho, ¿no? Al final me has preguntado al principio que era si veía algo bueno en Noelia Arroyo, y te lo he dicho, al final no, hay que trabajar y sobre todo gestionar, porque la confrontación hay que dejarla de lado cuando se gestiona. Yo creo que el ciudadano ya está bastante cansado de la confrontación de los políticos. Te hablo el sentimiento generalizado que hay. Estamos ya muy cansados. Que muchas veces queremos poneros de acuerdo en cosas. A mí me encantaría, y yo te lo digo con total naturalidad, y hablo no como presentador sino como ciudadano, me encantaría ver como alguien del Partido Popular, si el Partido Socialista del Gobierno Central toma una iniciativa buena, decir, oye, esto vamos a apoyarlo porque la ha hecho bien. Pero también me gustaría ver cómo el secretario general del Partido Socialista, si López Miras tiene una buena idea para la comunidad autónoma, pase lo mismo. Es como que aunque uno haga cosas buenas y el otro haga cosas buenas, nunca lo vamos a reconocer. Y de eso es de lo que el ciudadano está ya un poco cansado. Si algo me caracteriza a mí, y en este caso yo siempre he estado a disposición, ¿no?, a arreglar y a dialogar y a ser puente transmisor muchas veces también del gobierno municipal con el gobierno de España. Eso la señora Arroyo incluso lo ha reconocido en público. Y es que al final volvemos a lo mismo. Los partidos políticos, en este caso los que estamos a la cabeza de esto, yo llevo, a pesar de que soy, como hemos dicho, ¿no?, estoy ya en mi fase de madurez, pero bueno, soy joven, llevo mucho tiempo en política y he visto muchas cosas. Al final creo que la política debe de aparcar la confrontación, como tú bien has dicho, y buscar la gestión. ¿Eso qué significa? Al final hay medidas que se pueden adoptar que sean impopulares, pero que sean buenas para el municipio. Y al final eso lo pone en una balanza y es los votos o desarrollar el municipio. Y hoy en día estamos más pendientes... Premiamos más. Porque al final estamos más pendientes de las cuestiones electorales o electoralistas que realmente de la gestión del municipio. Queda claro. Vale, vamos a la sección de la mesa. Lo mismo hicimos con Jesús Jiménez Gallo. A nuestros espectadores de las redes sociales les hemos hecho saber que Manolo Torres estaría aquí con nosotros esta noche y le hemos pedido que nos hagan unas preguntas para usted. La primera, una de ellas, que hemos estado hablando un poquito de ello antes. ¿Apuesta o cree que es necesaria la biprovincialidad? Por supuesto que sí. Por eso el Partido Socialista llevaba una iniciativa a la Asamblea Regional que el Partido Popular y Vox votaron en contra, que era la comarcalización de esta región, empezando por la comarca de Cartagena. Porque al final tenemos que unir a todos los pueblos, no solo de nuestro entorno, sino también de los que tenemos dentro, como pueden ser los pueblos más como Puerto Estrecho, Las Palmas, La Manga, porque al final ese sentimiento de Cartagena se pierde, se difumina, ¿no?, en base de que se vaya alejando, porque esa descentralización real que debe darse de la región también debe darse dentro del mundo. Otra pregunta que nos comentaba un espectador: ¿qué opina de los barrios de Cartagena que se sienten abandonados por parte del partido, ya que les parece y tenemos el sentimiento que solo se invierte en el centro? Te lo he dicho con la primera pregunta. Al final, esa descentralización real también debe llegar a Cartagena en base a inversión
y de futuro. No podemos tener una agencia de festejos y saraos en Cartagena, que lo único que hay aquí dinero es para poder hacer fiestas, que como hemos dicho antes, dentro de ese equilibrio, pero sin embargo pues haya vecinos y vecinas que tengan un bache meses, que sus jardines no se cuiden o que su farela está pagada. Al final, esta Navidad nos vamos a gastar 900.000 euros en luces de Navidad, como bien ha anunciado el señor Arroyo, a la cual yo no digo que no haya, pero sí que vamos a ver cosas que, por ejemplo, ¿no?, que tengamos una luz maravillosa durante 20 días en nuestra calle, pero que la farola no funcione, que el bache esté roto o que la acera pues sea impracticable, ¿no? Y eso es lo que realmente debemos de trabajar entre todos. Otro espectador, pero bueno, creo que ha contestado usted esta cuestión ya antes, nos comenta qué opina de la decisión que ha tomado Ana Belén Castejón de abandonar la política. Bueno, ya nos ha contestado usted a eso antes. Y bueno, otro espectador nos dice, ¿cree que cuando haya elecciones volverá a salir el Partido Popular en Cartagena? Pues yo espero que por el bien de los ciudadanos y ciudadanas de este municipio que no. Al final, el Partido Socialista, por supuesto, saldrá a ganar las próximas elecciones, sea conmigo de candidato con otro o con otra, porque por suerte tenemos un partido fuerte y estructurado. Pero ¿por qué piensa usted que no puede ser usted el candidato? ¿Tienen ustedes comicios? ¿Tienen ustedes...? Que los candidatos en el PSOE los elige la militancia. ¿Y cuándo tienen ustedes...? Los procesos serán dentro de un tiempo. Eso los convoca. Pero entiendo que antes de las elecciones. Sí, claro, no van a ser después. Antes de las elecciones puede ser que... Hay un proceso de primaria normalizado donde cualquier militante del municipio de Cartagena puede presentarse. Y si yo tengo la suerte de seguir liderando y de ser el candidato dentro de 2 años o 1 año y medio, pues vamos a salir a ganar y a realmente a mejorar la vida de los ciudadanos y ciudadanas de este municipio. Perfecto, dejamos aparcado las cuestiones de los espectadores y vamos a imaginarnos la noche electoral. Usted es la lista más votada. ¿A quién llamaría primero, si no tiene mayoría absoluta, para poder pactar y formar gobierno? Necesito que me diga el primer partido al que le colgaría el teléfono, lo llamaría. El primer partido. Es que tiene mucha imaginación, ¿eh? Bueno, hay que tenerla. No, esperamos no hacer ninguna llamada, nada más que recibir felicitaciones. Bueno, eso suponiendo que tenga usted mayoría absoluta. Sí. Pero vamos a imaginarnos que no la tiene y tiene que pactar. ¿Qué partido sería el primero? Pues haríamos lo que hemos hecho en este proceso del 2023. Pues en este caso llamaríamos a todas las fuerzas políticas y abriríamos ese consenso. Mójese usted, el primer partido que usted llamaría. Esa pregunta se la hemos hecho también a Jesús Jiménez Gallo y no ha contestado. Sí. Quiero saber su opinión. Bueno, yo creo que... si es que, a ver, vuelvo a repetirte, es que no sabemos ni siquiera los partidos que van a poder estar, porque no sabemos si MC va a tener representación, si incluso el PP, porque o Podemos, en este caso. Al final es que esa es una pregunta un poco... digamos, imaginativa. Vale. Pero bueno, con los partidos actuales que podemos decir, pues por supuesto, en ese caso llamaríamos a MC. Pues. A MC. Ha respondido usted lo mismo que Jesús Jiménez Gallo. Allí es donde quería llegar. Entiendo que al único partido con el que estaría vetado y usted no lo llamaría en absoluto sería Vox. Pero vamos, tenlo por seguro. La extrema derecha no entra en nuestros cálculos para nada. Entiendo que el PP de Noelia Arroyo sí puede entrar en sus cálculos. Bueno, el PP de Noelia Arroyo al final, pues bueno, no es que no entre en nuestros cálculos, al final vuelvo a repetirte, es que los pactos no los elijo yo, lo elige la militancia, porque yo podría llamar a Jesús Jiménez Gallo. Pero usted sabe que Vox no entra dentro de la militancia. No, eso sí que lo tenemos claro. Igual que tiene ese veto. Pero a ver, vuelvo a repetirte, aunque yo llamara a Jesús Jiménez Gallo esa noche electoral a intentar llegar a un acuerdo programático, porque creo que es lo mejor, si la militancia no acepta eso con una votación libre, privada y como se hace en el Partido Socialista, pues no podría llegar a ese pacto, porque los pactos no los decide el candidato, ni siquiera ni el portavoz ni el alcalde, lo decide la militancia. Y tenemos que pasar esa consulta, porque yo puedo llamar a Jesús, puedo llamar a Noelia o puedo llamar a sus contas, pero el problema que tenemos no es el problema, sino que también me quita un gran peso sobre ese tema. Sí. Porque al final quien decide es la militancia. Entiendo que Ana Belén Castejón, cuando pactó con Noelia Arroyo, también lo consultaría con la militancia. Claro, eso está expulsado del PSOE. Lo hizo ella por su cuenta. Por su cuenta y bien, claro. Por eso, o sea, la cuestión de Ana Belén, por eso te lo quiero explicar antes, en el año 19, cuando llega un pacto con Noelia Arroyo, se saltan las normas del partido. O sea, al final tú tienes tus normas y si no las cumples,
afuera. Al final es que esto es así. En un país democrático y en un país libre. Al final, la señora Castejón lo consultó a las bases y a la militancia, que son los que tienen que decidir esos pactos, y al final todo lo sabe. Vale, vamos a la siguiente sección. Vamos a ver en pantallita, lo tenemos ahí enfrente, una serie de vídeos y quiero que los comentes con nosotros. ¿Te parece? Sí, claro. Venga, vamos a ver el primer vídeo. La verdad es que para quedar con una chica scout no se me ocurría mejor sitio que este. En cualquier caso, vamos a hablar de lo de Lucas Ayala y el PSOE. Lo han nombrado delegado del gobierno. Una vez más, el PSOE, como hace el PP, utiliza los puestos para promocionar a los que van a ser sus candidatos. Pero lo que tenemos que hacer es ponerle algo de deberes, Esther. Pues deberes tiene unos cuantos, efectivamente, porque solo para empezar con la Ciudad de la Justicia, que aquí estamos en el Solar, 20 años para hacer la Ciudad de la Justicia, en el Mandarache, ahora aquí en Santa Lucía, y deberes, pues desde luego, tenía que haber empezado en el 2022, parece que ya estaba todo de acuerdo y aquí estamos. Pero es que Solares tiene unos cuantos, porque hablan bien del cuartel de la Guardia Civil. Otro solar en Cartagena, tema de seguridad, también tiene un rato el nuevo delegado, a ver si da soluciones. Que faltan efectivos en el campo de Cartagena, lo hemos dicho por activa, por pasiva, y ha habido problemas de seguridad y ellos no solo, claro, no es que falten efectivos, es que no tienen cuartel. Está claro que Lucas Ayala tiene bastante trabajo que hacer. Yo creo que le tenemos que mandar una carta para recordarle los deberes. Hay que hablar con él del CETI, que lo tenemos ahí en el Hospital Naval y que tiene que ser una residencia de mayores. Y luego le podemos recordar las cuestiones históricas, que Cartagena sigue sin tren, que pida al gobierno regional la colaboración para ampliar el FEVE. Habrá que ver si de una vez eliminan el peaje hacia Alicante y hacia Almería, porque lo que no puede ser es que los cartageneros y todos los de la comarca seamos los únicos que pagamos peaje en esta región. También es verdad que esto de la Ciudad de la Justicia lo tendrá que ver con Noelia Arroyo, que no sabemos si ha sido capaz todavía de cederle la parcela. Habrá que mandarle carta y ir a verlo si hace falta. Venga, vamos a ello. Su opinión de ese vídeo que ha visto. Que es verdad que si alguien se va a llevar el Oscar mejor actor va a ser Sergio Jiménez, porque hace un teatro y unos vídeos bastante guionizados, ¿no? Como podido ver. Pero el contenido del vídeo, ¿qué le parece? El contenido. Pues bueno, él ha hablado de muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, estaba en el supuesto terreno que la señora Arroyo va a cederle al Ministerio de Justicia. Que no es que lo diga yo, es que el secretario de Estado de Justicia lo dijo ayer en la regional. Está esperando el gobierno de España con un presupuesto de 38 millones de euros que de una vez por todas la señora Arroyo sea capaz de cederle la parcela. Que hasta el momento no ha sido capaz ni siquiera de gestionar eso. O sea, simplemente de hacer una parcela urbanizable, que es lo que le pide el Ministerio de Justicia, porque hay 38 millones de euros esperando para realizar una inversión vital, ¿no?, para la justicia del municipio. Vemos el segundo vídeo. Una vez más, nos trae usted una moción que olvida a los hombres, discrimina por sexo y, por supuesto, cuando habla de que el campo o el mundo rural no existiría sin mujeres, yo le diré también que no existiría si no hay hombres. Ustedes son los responsables del abandono del campo y la destrucción de los entornos rurales. Y en cuanto a la brecha digital, en nuestro municipio este equipo de gobierno trabaja incansable en la formación tanto de hombres como de mujeres, de diferentes edades, bien a través del ADLE, la Universidad Popular, y la formación itinerante a través del programa Aplícate de la Fundación Integra. Bueno, es curioso que, por ejemplo, este concejal fue 20 años sindicalista del UGT y que ahora le escuche hablar de esa manera de, por ejemplo, las mujeres, por la verdad que es sorprendente. Se lo tiene que hacer mirar él, ¿no? Yo en ese caso yo soy... ¿Pero qué opina de sus palabras? Pues al final son palabras desbrojables, o sea, al final creo que no tienen, son sin sentido. Que esa moción concreto fue una moción que presentó mi compañera María Andreu para que el Ayuntamiento de Cartagena reconociera y que trabajara, ¿no?, en un proyecto muy bonito que se hace sobre todo en la zona oeste de nuestro municipio, que es el trabajo con las mujeres en las zonas rurales. Que es verdad que en las zonas rurales, a pesar de que, digamos, los que somos más cosmopolitas, los que vivimos dentro del centro de las ciudades, no vemos, pero que sí que es una realidad donde va más lento, ¿no?, todos esos derechos, y que esa visualización de la mujer moderna, de una mujer del siglo XXI, pues todavía le cuesta llegar, y es una respuesta al estilo Vox de un personaje o una persona que ya le digo que fue 20 años sindicalista de la UGT. O sea, es que de verdad me parece... Vemos el tercer vídeo.
Bueno, mañana precisamente va una dación de cuentas sobre cómo ha evolucionado la economía en el municipio durante el primer semestre del año y llevamos con informes técnicos realizados por la Intervención y la Tesorería General que somos un ayuntamiento estable presupuestariamente, porque aparte que contamos con unos presupuestos, también contamos a fecha de septiembre del año 25 con 1.300.000 de superávit, somos sostenibles financieramente, continuamos reduciendo la deuda, se sitúa en el 27% cuando el límite mínimo por la norma está marcado en el 75% y el límite máximo en el 110. Fíjense lo alejado que estamos de esos límites, y también que somos un ayuntamiento cumplidor porque pagamos a nuestros proveedores en un tiempo récord. Bueno, he de decir que Nacho es buena persona. O sea, yo con él lo he dicho antes que era un mal concejal de Hacienda, porque es verdad que los números están ahí. Pero he de decir que con él, además, le tengo un cariño personal porque creo que es muy buen tío, a pesar de ser del Partido Popular. Y eso también es bueno decirlo, porque al final somos personas. Pero lo dicen los números, o sea, nos tienen el porcentaje, nos dicen que están por el 75%. La señora Arroyo lo cogió con el 55%. Ha endeudado Cartagena en más de 30 millones de euros desde que es alcaldesa. Entiendo que usted esa noticia de que en Cartagena hay superávit, que han reducido la deuda, no se la cree. Pues es que los números están ahí, él mismo lo dice. Ellos se pierden con los porcentajes o intentan perdernos con los porcentajes, pero la realidad es que la deuda ha aumentado en más de 40, o entre 30 y 40 millones de euros desde que la señora Arroyo es alcaldesa. Estamos hablando que ella es alcaldesa desde hace, pues bueno, 4 años, va a cumplir ahora mismo. En 4 años, 30 millones de euros ha endeudado este municipio. Y no es que lo hayan endeudado para mejorarlo, porque si al final es verdad que endeudarse es una herramienta que tiene el gobierno municipal para poder desarrollar sesiones y proyectos, pero no vemos esos 30 millones de euros en los barrios y en las diputaciones. Seguimos. Tenemos ¿cuántos vídeos tenemos más, Nerea? 2 bien. Vamos así. Y nosotros dijimos la semana pasada, y yo personalmente lo dije, que si no había presupuestos generales del Estado, el señor Rajoy lo que tenía que hacer era anticipar las elecciones. Conocí ya cuál es la respuesta del señor Rajoy. Si no hay presupuestos generales del Estado, eso no significa que haya un anticipo electoral. Los presupuestos generales del Estado son un instrumento, no son un fin en sí mismo. Por tanto, quiero ser muy claro, vamos a presentar los presupuestos, vamos a pelear para aprobar esos presupuestos en las Cortes Generales. ¿Y si se los tumban? Seguiremos con los presupuestos que tenemos. Bueno, he de decir que al final cuando se saca de contexto los vídeos puede parecer que las contradicciones... Pero Manuel, de contexto nos ha sacado que los hemos elegido con muy minucioso. Hablo de contexto, hablo del tiempo en ese momento. En el año 2018 estábamos inmersos en la salida de una crisis muy profunda de nuestro país. Y la economía se tambaleaba en ese momento. Hoy, gracias a los fondos de recuperación y a la inversión y a los números macroeconómicos, hace posible de que este gobierno siga funcionando con total normalidad, sin presupuesto. Sin presupuesto, porque la inversión está llegando. Al final, lo más importante que tienen los presupuestos es a la hora de invertir en un país. Y lo que estamos hablando es que, te lo vuelvo a repetir, estamos hablando de que han llegado sin tener presupuesto 40 millones de euros de los fondos de recuperación. Pero usted 300 a la autoridad. Pero usted entiende que su secretario general, la gente del día a día de la calle, le sorprende ver que hoy dice una cosa y mañana dice otra. Bueno, lo que no se puede es decir en el gobierno de Mariano Rajoy que tiene que convocar elecciones porque no se puede gobernar sin presupuestos, y ahora que él está en una situación con más meses sin presupuestos, cambiar el discurso. Pero cambiar el discurso porque está cambiando el contexto. O sea, te estoy hablando de un contexto concreto. El contexto es el mismo, no hay presupuestos. No hay presupuestos, pero con una situación económica muy debilitada. Ahora mismo no hay presupuestos con una fortaleza tremenda. Y por supuesto... ¿Usted cree que se puede terminar la legislatura sin presupuestos? Pues claro que sí, si al final las pruebas están ahí. O sea, si con avances sociales, siguiendo teniendo avances sociales, aprobando leyes como se están aprobando, y que realmente la inversión y la economía fluya... Pero usted no cree que... Otra cosa es que estuviéramos en una situación de crisis o en una situación de nivel de inversiones bajísimas, que entonces sí que se tendría que convocar. Pero usted no cree que una persona tiene que valerse por sus palabras, y si tú has dicho en un gobierno anterior de que no se puede gobernar sin presupuestos, coño, si no tienes presupuestos tú a día de hoy, lo mínimo que puedes hacer es convocar elecciones. Esas cosas, por ejemplo,
el señor López Miras dijo, exigía al gobierno de España una quita de la deuda de 1.100 millones y cuando el gobierno de España le ha quitado 1.300 dice que no la quiere. Contradicciones hay todos los días, en todos los términos de la vida, porque gobernar no es fácil y hay un escenario. Tú me lo has preguntado antes, ¿cuál es el escenario después de las elecciones? Pues no sabemos qué va a pasar después de las elecciones. En Chi, hoy te digo ajo, mañana puede ser cebolla. Y quizás tú me digas, no, cuando cojas el teléfono va a llamar a Jesús Jiménez Gallo y en vez de a Jesús llamo a la de Podemos o la de Sumar. Pues no te he engañado. Al final, los contextos, las situaciones son muy importantes. Sí, eso está claro, pero para un gobierno de España, o lo mismo si fuera aquí en la región de Murcia, ¿se puede estar una legislatura 4 años sin aprobar unos presupuestos? Es que no son 4, quedamos 2. Bueno, pero faltan otros 2. No, pues al final lo que sea. Entonces, ¿dónde está el límite de si no, el año que viene no he aprobado los presupuestos, convoco elecciones anticipadas? Pero es que la ley no hace de que tú no apruebes los presupuestos y convoques elecciones. Te vuelvo a decir que lo más importante es el contexto social y económico del país a la hora de convocar cualquier tipo de elecciones, haya o no haya presupuestos. Porque los presupuestos es una ley fundamental, por supuesto que sí, pero realmente hoy en España no estamos en la misma situación que en el 18, que en el 13, que en el 14. Al final estamos en una situación muy distinta de fortaleza económica, que no lo digo yo, ni lo dice Pedro Sánchez, pero, lo dice. Pero estamos acostumbrados a ver baile de opiniones respecto a la opinión de Pedro Sánchez en el gobierno. Eso es lo que la sensación de la gente. O la señora Arroyo decía que iba a ser la legislatura del consenso y del diálogo y lo rompió a los 6 meses, que no iba a pactar con nadie y a los 6 meses pactar con Vox. ¿Eso también hace de que la señora Arroyo tenga que dimitir? Pues sí, por supuesto, o no. Al final, en la conciencia de cada uno, al final lo que sí vemos es que en el contexto del año 18 no es el mismo que tenemos en el 2025, por suerte. Porque al final hay un gobierno responsable, que es un gobierno que realmente se ha puesto a gobernar para la mayoría social de este país, que es lo que realmente lleva haciendo desde ese mismo instante. Vamos a ver el último vídeo que tenemos de esta sección de la noche. Entiendo que Pedro Sánchez continúe en el gobierno dependiera de sus votos, usted contribuiría a que haya nuevas elecciones. Contribuiríamos a que hubiese nuevas elecciones, por lo que te estoy diciendo, por comportamientos como los que se han dado, de conocer que, bueno, lo decíamos en el pleno y suena un poco duro, pero haciendo mías las palabras de la alcaldesa de Águilas, que es del PSOE, o sea, puteros en el gobierno, pues parece que no es lo que queremos tener, pero que ya que lo dice, lo que tampoco sería capaz es de ver un Feijóo presidente. Que me parece, como dicen los clásicos, como diría mi abuela, un huevo sin sal. Puteros en el gobierno, nos decía Jesús Jiménez Gallo. Pues que me diga uno. José Luis Ábalos. No está en el gobierno. Pero era putero cuando estaba en el gobierno. Bueno, yo no sé si tú mañana vas a ser... No sé. Bueno, dejemos claro, de lado. Al final estamos hablando de suposiciones de que uno, sí, estoy seguro que el presidente del gobierno o cualquier persona cabal sabía de esas circunstancias, duraría por lo que ha durado el señor. Entiendo que usted pondría la mano en el fuego de que Pedro Sánchez no sabía que José Luis Ábalos era putero. Yo no que ponga la mano en el fuego. No, vamos a ver. En nadie en su sano juicio, si yo tengo un concejal que es putero, al día siguiente, que es de la lógica. O sea, es que no me creo otra cosa que no sea eso. Al final, creo que es muy importante saber dónde estamos y a lo que nos jugamos, porque al final el señor Ábalos ya no está en el gobierno, no hay ningún putero en el gobierno de España. Bueno, que sepamos. Exacto. Que sepamos. Ni en la oposición, ni en otro... Que sepamos. Bueno, vamos a la última parte del programa. Vamos a hacer pasar a nuestra compañera Nerea, que ella se va a encargar del último tramo del programa. Adelante, Nerea. Buenas noches, bienvenida. Sí. Bienvenida. Cuéntanos. Pues voy a bajar el caldeamiento que ha habido en el ambiente y voy a hacerte unos juegos. El primero lo vamos a traer al ámbito de la comunicación, que es el nuestro, y es un juego en el que yo te voy a poner diferentes titulares y tú tienes que intentar adivinar si esos titulares son reales o son ficticios, creados por nosotros, ¿vale? Entonces, el primero sería... Perdona, ¿estás puesto en prensa, Manolo? Algo. Vale, vamos a ello. PSOE y PP presumen de haber Murcia mientras condenan a Cartagena al aislamiento y al olvido. ¿Ese titular es verdadero o es falso? Para mí es falso. No hablamos no hablamos del contenido, sino que se haya publicado. Exacto. Probablemente. Pues es publicado, lo que pasa que por el gabinete de MC Cartagena. Exacto.
El Ministerio de Transportes estudia retrasar hasta 2030 la llegada del AVE a Cartagena. Pues creo que sí, que no, fue un titular, sí, De Óscar Puente. No, de Óscar Puente no. Eso fue un titular que dijo un periódico, o sea, que puso un periódico, pero realmente Pero piensas que es cierto el titular. pienso que es cierto el titular, pero nosotros te vuelvo a repetir, Sí, no te hemos dado plazo. entiendo. Pero sí Pues- pienso que sea cierto, ¿no? Pues es inventado. Ah, pues mira. Muy bien. Arroyo defiende la ley Simplificación para el avance urbanístico e industrial de Cartagena. ¿Verdadero? Efectivamente, es verdadero de Cartagena Actualidad. Jesús Jiménez Gallo abre la puerta a pactar con el PSOE tras las próximas elecciones municipales. ¿Verdadero? Inventado. Manuel Serrano y Noelia Arroyo exigen a Pedro Sánchez la inmediata reapertura de la conexión directa Cartagena-Madrid por Albacete. Manuel Serrano, alcalde de Albacete, ¿no? Sí, verdadero. Correcto, es del digital. Y perdona, hago un inciso, aunque el titular fuera falso, sí que es verdad que Jesús Jiménez Gallo, aquí en el plato de Objetivo Noticias, sí que abrió la puerta a pasar con el Partido Socialista. Era un titular, pero de Objetivo Por eso, Noticias. que al final era un 50-50. Sí. Sánchez promete estudiar la recuperación de la línea directa Cartagena-Madrid antes de final de año. ¿Verdadero? Falso, inventado. Pues intentaremos. Podría ser verdadero. No, es que estamos intentando que sea así. No sé si final o principios del año. ¿Lo conoce usted personalmente a Pedro Sánchez? Claro. Por supuesto. Jesús Jiménez Gallo. Somos la única alternativa de gobierno. Bueno, el titular puede ser verdadero, pero la realidad es ficticia. El titular es verdadero de la opinión de lo que Murcia. quiera. MC Cartagena advierte de que los presupuestos regionales recortan un 15% en inversiones para la ciudad. Volvemos a lo mismo. Puede ser verdadero, pero no que recorten un 15, recortan muchísimo más. Pues el titular es inventado. Por eso, vale. Vox Cartagena vincula inmigración irregular con el aumento de delitos desde 2017. Por desgracia, así lo dice. Efectivamente, este titular es verdadero de Murcia Plaza. López Miras prepara una gran manifestación en Madrid contra el reparto de fondos europeos. Eso no es verdad. Invento. Muy bien. Carmina Fernández denuncia que López Miras mantiene a los bomberos forestales con sueldos indignos. Eso es verdad. De Murcia Economía, correcto. La Carmina Cartagenera. El gobierno regional promete ampliar el Hospital Santa Lucía con una nueva torre en 2026. Falso, no, lo siguiente. Inventadísimo. López Miras, secundado por Tellado, convocará a sus cuadros el jueves para movilizarse ante el sanchismo. Sí, es verdadero y por desgracia también es lo único que saben hacer es confrontar. El titular verdadero de Murcia Plaza. Último, Nerea. Vox Cartagena que el 70% de las ayudas sociales en la ciudad van destinadas a inmigrantes. No sé si el titular es verdadero, pero es lo que ellos están intentando generar cuando saben que es mentira. Pues el titular es falso. Bueno, muy bien. Ha tenido usted 4 fallitos solo de todas las preguntas. Está puesto en prensa. 3,5. Ahora tiene que estar más puesto en Objetivos Noticias. Un 3,5. Eso es- Vamos a la siguiente sección para conocerlo a usted un poquito más personal. ¿Vale? Esta es la parte del corazón. Vamos adelante. Aquí te vamos a preguntar más a nivel personal. Para empezar, ¿color favorito? El rojo. ¿Montaña o playa? Yo soy de Santa Lucía. El agua, el salitre siempre va en nuestro ADN. ¿Asiático o reparo? Pues yo te voy a decir reparo porque mi abuelo vendió mucho de la bodega. No tanto asiático, pero reparos unos cuantos. Si tuvieras que vivir en una calle de Cartagena, ¿cuál sería? En la isla, Santa Lucía. No, eso es algo que va en mi ADN también. O sea, Santa Lucía en cualquiera de sus calles. O en cualquier calle también del municipio, por supuesto, pero sobre todo allí en Santa Lucía. ¿Portapasos o capirote? He sido muchos años capirote en Santo Tomás. ¿Californio, marrajo o resucitado? Eso no se lo puede preguntar a uno de Santa Lucía. Porque uno ya nace marrajo. Aunque he de decirte que era resucitado. Pero bueno, en mi ADN, en mi corazoncito llevo ahí la parte marraja y la parte resucitada. ¿Marinera o caldero? Marinera. ¿Parque de artillería o arsenal? Bueno, yo creo que las dos cosas tienen su aquel.
pero es verdad que el Arsenal es un tesoro por descubrir y que realmente merece la pena entrar y verlo. ¿Lugar favorito de Cartagena? O cualquiera de sus calles, de sus plazas, de sus barrios, de sus diputaciones, porque todo tiene su encanto y tiene su aqué. ¿Nivel de inglés? Bueno, básico, ¿Real Madrid o Barça? Barça. ¿Cartaginés o romano? Bueno, no soy yo muy ni cartaginés ni romano, pero si debo de elegir, pues, no sé, soy más púnico que a lo mejor que romano. ¿Fútbol o fútbol SA? Fútbol, ¿Salir de fiesta o quedarse? quedarse en casa. No soy para eso muy como fiestero. ¿Dulce o salado? Salado. ¿Libro favorito? Bueno, hay varios. De la manual de resistencia lo deberían de dar en los colegios. El de la Sánchez. ¿Película favorita? Película favorita, Braveheart. ¿Y música favorita, canción favorita? Chain of the World de Eric Clapton. Cambiemos el mundo. ¿Vino o cerveza? Coca-Cola cero. ¿La manga o la zoía? Bueno, yo creo que son dos tesoros, ahí no puedo elegir. Al final son dos cuestiones muy difíciles. Mójese. Muy difícil. Pero bueno, es verdad que la zoía es una zona más tranquila. Yo que soy más tranquilón. ¿Cómo vive la Semana Santa cartagenera? Pues muy intensa, porque al final son las fiestas de Cartagena, junto con los cartagineses y romanos y carnavales, pues las más importantes. Y uno es cartagenero y semana santero. Si no hubieses estudiado ciencias de la actividad física y el deporte, ¿qué hubieses estudiado? Bueno, algo relacionado con la sociedad, con mejorar la vida de los que menos tienen, con integración social, graduado social. Y ya por último, una procesión de la Semana Santa cartagenera que le tengas especial pasión, cariño. Pues bueno, hay varias, entre ellas el encuentro sobre todo, también por cuestión sentimental, y el domingo de resurrección porque era mi procesión. Pues estas serían mis dos secciones. Espero que te haya gustado y las hayas disfrutado. Bueno, Muchas gracias. Muchísimas gracias, Nerea. Muchas gracias por tu participación. Solo nos queda, Manolo, ya hemos terminado. Te vamos a pedir una cosa, bueno, te vamos a pedir después otra más, pero te vamos a pedir una, y es que mires a esa cámara que estás viendo ahí y formules una pregunta para el siguiente invitado que se siente aquí con nosotros, por ejemplo, Noelia Arroyo. A esa cámara una pregunta que se la pondremos el día que ella esté aquí con nosotros, cuando quieras. Una pregunta rápida. O sea, ¿cuál es su proyecto para Cartagena? Porque todavía no lo sabemos. Bueno, pues así se lo pondremos el día que se siente aquí con nosotros para que te conteste. Y solo me queda comprometerte a algo más. Cuando vengan las elecciones, si tú eres el candidato del Partido Socialista, querremos hacer un debate aquí a 4 en el que pues, nos gustará que estés aquí con nosotros y si te comprometes públicamente a estar en ese debate. No solo me comprometo públicamente a que si soy el candidato, pero como voy a seguir siendo el secretario general, si no soy yo el candidato, obligaré al candidato o la candidata que venga. O sea que... No. Pues me gusta mucho tu respuesta, Manolo. Muchísimas gracias por haber estado en Objetivus Noticias. Para nosotros ha sido un placer. Bueno, Manolo, que no sea la primera vez, que sea la primera, pero de muchas. Muchísimas gracias por estar en Objetivus Noticias con nosotros, por haber pasado este programa con nosotros. Muchas gracias y nos vemos por Cartagena. Igualmente. Gracias. A vosotros.